todos estén muy bien. Quisiera que por favor, feliz año. A los que no les he dado feliz año. Bienvenido al 2025. Para comenzar nuestro tiempo de escuela dominical, quiero pedirle por favor que abran su Biblia en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a leer hasta el versículo 10. Luego de ello oramos. Juan 17 del 1 al 10. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Oramos. Padre, queremos darte gloria y honra, bendecir tu santo nombre, alabarte, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de, según nuestros cronogramas y calendarios, tener un año más. Gracias porque según las referencias en la cual nos has permitido vivir, estamos todavía en tu historia, formando parte de tu historia, en el 2025 después de Cristo. Cada año que pasa es un recordatorio que Cristo conmovió el mundo, que Cristo puso un punto de quiebre en la historia. Por eso te damos gloria y honra. No queremos simplemente, oh Dios, sucumbir ante las tradiciones del mundo, ante aquellas cosas que el mundo usa para callar sus conciencias. Nosotros queremos tomar este año nuevo de una manera que te glorifique a ti, pensando y recordando que tú eres el creador del mundo. Los años pasan y las cosas cambian, pero tu palabra y tú permaneces para siempre. Por eso te ruego que no sea vano nuestro proceder este año, sobre todo lo que tiene que ver con tu iglesia, sino que entendamos que tú le das estabilidad, consecuencia. Tú le das un sentido de estabilidad y cordura a nuestra vida, porque eres el que siempre serás, el inmutable. Ayúdanos a confiar en ti, no en nosotros. Ayúdanos a confiar en tu providencia, no en las buenas cosas que pueden traer nuevos años.
Ayúdanos a confiar y a creer y descansar en ti. No en las expectativas que tenemos de este mundo cada vez que pasan los años. Bendícenos con una cosmovisión pura y refinada por tu palabra, para tu gloria, Señor. Y ayúdanos en estos tiempos de escuela dominical. Ayúdanos en los tiempos cuando nos reunimos como iglesia para adorarte, obedeciendo tu palabra. Ayúdanos. Y que podamos seguir adelante en nuestro crecimiento espiritual, santificándonos para ti y tu gloria, entendiendo que tú nos creaste y nos hiciste para ti, y que fuera de ti nada hay. En tus manos estamos, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, continuamos entonces con nuestro tiempo de escuela dominical. Y como tienen feedback chiquitico, bájale un poquito, por favor. Ok, sí. Y estamos exactamente viendo una parte importante de nuestra identidad como iglesia. ¿Qué distintivo estamos viendo? Ok, de la gracia irresistible, pero eso es un distintivo calvinista. Muy bien. Muchos problemas se han suscitado en la historia y hay muchos que con malas o buenas intenciones han hecho de el calvinismo algo terrorífico, o también ha hecho de ello un ídolo. Los términos han servido para confundir a la gente. Bueno, que ellos son calvinistas, creen que es un hombre y en las doctrinas de hombres. Bueno, que ellos son calvinistas, creen cosas extrañas y son herejes, mientras que otros dicen son profundamente bíblicos y certeros. Pero quiero recordar una vez más que nuestra intención al usar el término calvinista no es más que tratar de referirnos a algunas doctrinas o al establecimiento de algunas verdades que fundamentan nuestra fe. No estamos hablando de que simplemente adoramos a Calvino, recordando que Calvino no fue el que redactó literalmente esos 5 puntos. Simplemente lo que estamos diciendo es que históricamente estamos de acuerdo con esos postulados que se dieron en los cánones de Dort en Holanda. Entonces, pensando en eso, también debemos recordar, para que nuestra mente esté tranquila, que al hablar del calvinismo simplemente estamos recordando que Calvino fue profundamente bíblico y paulino. ¿Qué es paulino? Es decir, que se apegaba a las enseñanzas de Pablo. No era otra cosa. La intención de Calvino era simplemente desarrollar y ser consecuente con lo que ya Dios nos enseñó por su Espíritu a través del apóstol Pablo. Es decir, él agarró las verdades apostólicas y las trajo de nuevo y las interpretó en contraste con lo que enseñaba la iglesia católico romana y en contraste con lo que enseñaba la iglesia ortodoxa. Por lo tanto, lo que tenemos aquí al hablar de distintivos calvinistas es que nos apegamos a las doctrinas de la gracia, que son 5, ¿lo recuerdan? Que son, ya va, uno solo para ver, ok, depravación total o inhabilidad total, todos están muertos en sus delitos y pecados, y como lo dice Pablo en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Ok, ¿cuál es la otra?
Estamos hablando luego de la elección incondicional. Si Dios es Dios, Él elige. Si Dios es porque Él es soberano. Si Dios es Dios, es que efectivamente Él apartó dentro de todos aquellos que decidieron rebelarse contra Él, agarró de sus enemigos y los convirtió en sus amigos. Elección incondicional, no basado en lo bueno, porque nadie tenía nada bueno, sino basado en lo bueno de uno solo. ¿Quién es ese? De Cristo Jesús. Por otra parte, tenemos, como decíamos, la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz. ¿Qué es el llamamiento eficaz? ¿Lo recuerdan? Llamamiento eficaz, ¿qué es? Y es eficaz porque nada se puede resistir, pero no hay algo que lo detenga. Ok. Dios quita el velo y es irresistible o eficaz porque no hay nadie que detenga el obrar de Dios en una persona cuando Él lo aparta para sí. Inclusive había uno terco por ahí, lo recuerdan en la historia, un profeta, Jonás. Y Jonás estaba cónchale, no, bueno, yo no voy para allá, yo no quiero predicarle a esa gente. Y terminó Dios usando un animal majestuoso de los mares para llevarlo a que él cumpliera su propósito. Creo que la vida de Jonás es una buena ilustración de lo que significa el llamamiento eficaz. Te llamé y te aparté para eso y eso haces. En este caso, cuando hablábamos del llamamiento eficaz, hablábamos que Dios no simplemente cambia una persona y la usa como un autómata. Lo que Dios hace a través del llamamiento eficaz es cambiar la fuente de sus afectos. Y al cambiar la fuente de sus afectos, la persona responde a Dios y lo ama. ¿Cuál es la fuente de los afectos de la persona? De la voluntad del hombre. La Biblia puede llamarle de varias maneras, pero en general le dice corazón. Dios cambia el corazón del hombre y el hombre ahora se da cuenta de su maldad y ve la gloria de Dios y no tiene otra opción que elegir sino a Dios. Pero es porque Dios lo llamó eficazmente. Decíamos que hay dos llamamientos. Uno, el llamamiento general o el llamamiento externo. ¿Cuál es ese? La predicación del evangelio, ¿verdad? A todo el mundo por igual. Pero todas las personas que se le predica el evangelio por igual responden igualmente al evangelio. No. ¿Cuántas veces no le predicaron a usted antes para llegar a estar en este punto? O a mí. O muchas personas que se les sigue predicando y no responden, no les interesa a Dios. Eso demuestra el primer punto. Están muertos. Pero los que responden a Dios, a pesar de su depravación y de no amar a Dios, es porque Dios, a través del llamamiento general o externo, los llama eficazmente o los llama internamente. Y esas personas vienen a Dios. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos como llamamiento eficaz. Dios cambia su corazón y ahora pueden ver la gloria de Dios en Jesucristo. Y por eso es que las personas se arrepienten, por eso es que las personas vienen, por eso es que las personas se inclinan ante el Señor cuando antes lo aborrecían. Por eso es que las personas antes mataban a Dios en su corazón y ahora lo aman en su corazón. ¿Quiénes son esos? Los creyentes. Los creyentes. ¿Significa esto que como Dios tiene elegidos y todos están muertos y Él es el que llama eficazmente por su Espíritu, que no tenemos que predicar? ¿Quién de nosotros sabe quién será llamado eficazmente? ¿Quién de nosotros sabe quién fue elegido? ¿Quién de nosotros sabe quién es depravado totalmente? Muy bien, exactamente, eso es una verdad que sí sabemos todos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo único que nos pudo dar vida fue Cristo. Perfecto, así son las cosas. Por cuanto no tenemos un conocimiento exhaustivo de los decretos de Dios y Dios no se ha revelado de esa manera, nosotros debemos hacer lo que Dios sí reveló para nosotros, que es predicar el evangelio a la luz del carácter de Dios, que es bondadoso y misericordioso, que no quiere la muerte del impío,
que quiere salvar a todo tipo de personas, que oferta el evangelio a todas las personas. Y el hecho de que Dios oferte el evangelio a todas las personas simplemente es una declaración muy maravillosa de lo que hemos estado hablando, porque se le declara el evangelio a las personas y las personas se resisten a creer. Quiere decir que odian a Dios, que están inhabilitados totalmente. Y el ciclo o avanza de esa manera la verdad de Dios. Todo lo que pasa, lo que experimentamos, es muy consecuente con la verdad de Dios. Ahora, hay un aspecto teológico que necesitamos ver con cuidado. Y alguno preguntará, bueno, pero ¿para qué tanta teología y qué tanta profundidad? ¿Para qué yo necesito eso cuando estoy en mi casa haciendo mis arepas o en mi trabajo? O cuando estoy lidiando con las cosas en mi casa, con mi esposo, con mi esposa. No es muy importante. Las cuestiones teológicas nos hablan de Dios y eso forma nuestro carácter y nos da un entendimiento de nuestro Dios que condiciona nuestra manera de proceder en todos los ámbitos de la vida. Conocer a Dios verdaderamente asegura que le honremos y temamos adecuadamente en todas circunstancias. Por eso es que no hay que subestimar los aspectos un poco más profundos y quizás complejos de la teología. Al contrario, hay que pedir ayuda a Dios en oración para que nos dé la gracia de entender adecuadamente esto. Y esta no es la excepción. Vamos a hablar ahora de cómo Dios lleva a cabo la salvación de aquellos que estaban muertos y que eligió en el tiempo y que los llamó eficazmente. Cómo Dios alcanza esa salvación. Cómo Dios lo redime. Y vamos a partir de un ejemplo, o mejor dicho, vamos a partir del carácter de Dios una vez más. Dios es justo, ¿cierto? Justísimo, y Él es santo. Pero el hombre está muerto y odia a Dios, no lo quiere. Están en enemistad, no hay paz. No hay paz. Perfecto. Pero Dios eligió de estos que estaban muertos y los llama eficazmente. La pregunta es, ¿cómo hace Dios para justificar a los que antes le odiaban sin Dios quedar como un juez injusto? La Biblia dice que Dios no tomará por inocente al culpable y que es abominación aquel que toma por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo es posible que Dios salve o alcance la salvación de aquellos que eligió? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para Él quedar totalmente intachable, justo, limpio, sin mancha? ¿Cómo es que el juez justo puede justificar a los que son injustos sin quedar el juez como injusto? La ilustración general, que puede usar inclusive en el evangelismo, y usted le dice a la persona, ok, Dios es bueno, pero si tú sabes que mataron a un familiar tuyo y agarran al asesino y lo llevan al juez y el juez le dice, usted mató a esa persona, y el asesino dice, sí, lo maté, pero juez, estoy arrepentido, o yo, perdóneme, y el juez dice, ok, perfecto, qué bueno que lo reconoce, estás arrepentido, vete libre. ¿Ese juez sería un juez justo? ¿Por qué no sería un juez justo? Porque él debe hacer justicia. Bien por esa persona si se arrepintió, pero él debe hacer justicia. Él debe hacer que se cumpla la pena sobre esa persona. Así, de una manera más excelente en cuanto a Dios. ¿Cómo hace Dios para decirle, ay, qué lindo, te arrepentiste de tus pecados? Te amo, quedas absuelto. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Muy bien, expiación. Y ese es un término hebreo o judío que se usa o se usó frecuentemente para hablar de cómo Dios cubría el pecado del pueblo de Israel a través de la muerte de un sustituto. Es decir, si usted no presentaba un cordero por sus pecados, o si el sumo sacerdote cada tanto no presentaba par de corderos por sus pecados, por el pecado del pueblo, entonces el pecado del pueblo no era expiado o cubierto o perdonado en ese sentido. Pecaba alguien, se halló con alguna impureza, entonces tenía que venir
y presentar su cordero, poner la mano sobre la cabeza del cordero. El sacerdote dirigía la ceremonia y ese poner la mano sobre la cabeza del cordero o del animal a sacrificar significaba que tú traspasabas tu culpa sobre esa persona, o mejor dicho, sobre ese animal, y ese animal era luego degollado, sacrificado, y esa sangre derramada expiaba el pecado de las personas, era quemado en holocausto. Por lo tanto, esa expresión judía empezaba a comunicar cómo es que Dios perdonó el pecado del pueblo, castigando el pecado en un animal en ese momento, como un tipo o como una sombra de lo que habría de venir en Cristo. Por eso, y de la misma manera es lo que pasa con el pueblo elegido de Dios. ¿Cómo Dios perdona a sus elegidos sin quedar Él como un juez injusto? Bueno, expiando su pecado en un cordero. ¿Qué cordero? El cordero inmolado, Cristo. He allí la razón de ser de nuestra salvación. Sí, Dios hizo justicia en Cristo. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel cuando alguien no presentaba su cordero? ¿Su pecado era expiado? Al contrario, se incumplía con la ceremonia de purificación, entonces, y en consecuencia, no se identificaba con el pueblo y debía ser cortado del pueblo. ¿Qué pasaba con una persona que no se identificaba con el día de reposo como señal del pacto? Era cortado del pueblo. Así, era necesario que las personas participaran de esa ceremonia, sobre todo de la expiación. ¿Para qué? Para que sus pecados fuesen expiados. La pregunta que tengo para entrar un poco más en tema es la siguiente. Cada año los sumos sacerdotes apartaban a 2 corderos, unos sacrificaban y otros echaban al desierto. La pregunta es, ¿esa ceremonia de expiación de pecados se aplicaba al pueblo de Israel o se aplicaba a todo el mundo? Solamente el pueblo de Israel. De hecho, la señal era tan característica que debía circuncidarse el prepucio de los varones a los 8 días de nacido. Vean que hay una particularidad en las ceremonias que se aplicaban en el pueblo de Dios según los estándares de Dios, ¿correcto? Dios expiaba el pecado de su pueblo a través de esos corderos y de la ceremonia que llevaba a cabo los sumos sacerdotes una vez al año. Así pasaba. Eso no era algo que se aplicara a todo el mundo por igual, solamente al pueblo de Dios. A Israel se le dio varios nombres en la antigüedad. Se le dijo que era el Hijo de Dios, el remanente de Dios, el pueblo adquirido por Dios, la nación santa, el real sacerdocio, linaje escogido. Varios nombres se le aplicaron a Israel. Pero ven que todo eso implica que era una nación particular que le pertenecía a Dios. No era todo el mundo por igual en relación con él que le pertenecía. Era solamente un pueblo que de hecho llegó a ser la manifestación de la gloria de Dios a todas las naciones. Sobre todo con Salomón, con David y Salomón en su momento. Ahora, eso vemos que, y nos hace recordar que en el antiguo pacto todo eso sirvió como una sombra de lo que había de venir. Todo eso fue un tipo. Teológicamente hablando, un tipo es una representación parcial, incompleta, que da una idea de algo que va a ser completo en su momento. Por ejemplo, la iglesia, Israel como pueblo, como nación, era un tipo de la iglesia. Así como los sumos sacerdotes eran un tipo del sumo sacerdote, así como el cordero del cordero inmolado. Así como los reyes eran un tipo del verdadero rey, que es Cristo. Entonces, pensando en eso, cuando vemos en la antigüedad, eso nos hace recordar el proceder de Dios con su pueblo. Y el cuarto punto que nosotros vamos a ver
es la expiación limitada. Con todo este contexto, quiera Dios nos permita entender de una manera más ligera lo que significa la expiación limitada o particular. Escuchen esto, siempre la expiación fue limitada y particular. Esta doctrina trata de responder a la pregunta de ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Eso es lo que trata de responder esta pregunta. Así como yo les puedo preguntar por quién fue sacrificado el cordero una vez al año por los sumos sacerdotes en Israel. Y ustedes me responderían, por Israel, por el pueblo de Dios, por el linaje escogido de Dios. En este caso, nosotros debemos afirmar y reconocer que hay un debate en torno a esta doctrina en lo que se ha dicho desde hace un par de siglos para acá. Creo que sí, un par de siglos para acá. Siglo XXI, no. 4 siglos, 3 siglos para acá. Es la otra afirmación que lo contrasta. ¿Cristo murió por todo el mundo o si murió solamente por los escogidos? Y esto empieza a sonar medio raro, porque bueno, yo siempre he escuchado que Cristo murió por todos. Perfecto. Cristo murió por todos. ¿Quiénes son ese todo? Nosotros afirmamos, a la luz de todo el contexto que ya acabamos de ver, que Cristo murió por todos los escogidos. Que Cristo murió eficazmente por los que creen en Él. ¿Recuerdan? ¿Qué significa el término expiación? El término expiación significa o indica que los pecados han sido cubiertos. Que los pecados han sido y que la justicia de Dios ha sido satisfecha. Eso es lo que significa el término expiación. Le pregunto, las personas que no creen en Cristo, nunca su pecado ha sido cubierto. Ok. ¿La justicia de Dios ha sido satisfecha en ellos? No, porque no han creído. Entonces vean lo que estamos tratando de comunicar. Expiación particular. O si lo usamos como un concepto más amplio, hablando del término, pudiésemos decir que Dios cubrió particularmente los pecados de sus escogidos. Dios los cubrió, Dios los perdonó. Eso sí es una realidad. Dios perdonó el pecado de su pueblo. Eso es lo que queremos decir. Por eso es que al hablar de expiación debemos hablar de redención. Dios compra, Dios salva, Dios saca de las tinieblas a su luz a un pueblo para sí. Y lo hace a través de la expiación. Lo hace a través de la salvación, lo hace a través de la muerte de Cristo. No hay otro camino, no hay otro método, no hay otra vía. Solamente la muerte de Cristo como un cordero sustitutorio por medio del cual Dios expía o cubre el pecado de las personas. Por lo tanto, aquellos a quien se les perdona el pecado son aquellos por los que Cristo murió. Y por los que Cristo murió, necesariamente que viene, puede una persona por quien Cristo ha muerto perderse en el infierno. Si Cristo murió por mí, yo me puedo perder en el infierno. Y es la consecuencia natural del pensamiento, porque si Él cubrió mi pecado, si estoy diciendo, si expió mi pecado, si me perdonó, ¿cómo me pierdo en el infierno? Si Él murió por mí como expiación y sustituto, ¿cómo yo me pierdo? No me puedo perder. Entonces pudiésemos pensar, ¿cómo podemos decir que Cristo murió igualmente por todos y algunos se pierden? ¿No es una contradicción teológica
Y no es algo nuevo, es algo profundamente histórico. Recuerden, Arminio trató de contradecir lo que las escrituras decían y los contrarremonstrantes lo que hicieron fue decir, no, la Biblia dice esto. Y eso es lo que dice la Biblia. Y vamos a ver algunos versículos que nos destacan esto. Por eso es que debemos decir que Cristo murió por los suyos. Cristo murió por los suyos. Vamos a tratar de expandir la frase. La frase expiación limitada da la idea de que la redención de Cristo es incompleta. Algunos lo dicen así, pero eso es un error. El sacrificio de Cristo es completo para todos los que creen en Él. Siempre. Siempre. ¿De dónde surge esta declaración? ¿De dónde surge la expiación limitada o particular? Y de hecho, es mejor, a mi juicio, tratarla como expiación particular y no expiación limitada. Digo que es mejor tratarla como expiación particular, porque limitada la gente puede y quiere malinterpretarlo, pero particular significa que particularicen cada uno de los individuos por los cuales Cristo murió y a quienes eligió. Pero recuerden, de esta clasificación surge la división que tuvieron los bautistas casi desde sus inicios en el siglo XVII. Algunos se llamaron bautistas generales, otros se llamaron bautistas particulares. Los bautistas generales eran las personas que creían en la redención general o universal. Y los bautistas particulares creían en la redención particular. Es decir, desde el punto de vista histórico, nosotros somos bautistas particulares, no bautistas generales. El término bautista general viene de allí, que creen en una redención general. Creen que Cristo murió igualmente por todos. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que cuidar. ¿Por qué les doy, una vez más, esta perspectiva histórica? Mi intención es que ustedes históricamente puedan identificar por alguna terminología de dónde venimos, qué somos y qué es lo que dice la Biblia también y se ha creído en el tiempo. No solamente quiero llenar sus oídos de información histórica y teológica, quiero que entiendan y piensen razonablemente a la luz de las Escrituras lo que implica la salvación en Cristo. Vean que esto simplemente es detallar algunas cosas del Evangelio. ¿Qué decimos en el Evangelio? Que Cristo murió por los pecadores, ¿verdad? Ahora, ¿por qué pecadores murió Cristo? Por todos, por los suyos, por los que creen en Él. Alguien define la expiación, bueno, mejor dicho, Edwin Palmer define esta doctrina de la siguiente manera. La expiación limitada señala el hecho de que Cristo con su muerte canceló o cargó todos los pecados de un número limitado o específico de personas, los cuales habían sido antes escogidos por Dios para este fin. En otras palabras, Cristo no murió para expiar el pecado de todo el mundo, ni murió para redimir a cada individuo de la humanidad. Cristo más bien murió para cargar y cancelar el pecado de aquellos que el Padre le ha dado. Eso es lo que enseña sencillamente esta doctrina. E insisto con este pensamiento. Escúchese bien. Si Cristo murió por todos, igualmente y eficazmente, ¿qué debería pasar con todos? Deberían ser salvos, todos. Voy allá. ¿Y qué pasa? La Biblia enseña que hay un cielo y un infierno. Entonces, si Cristo murió por todos y todos van al cielo, porque Cristo no desperdició su sacrificio, entonces, ¿para qué Cristo mismo nos habla del infierno si todos van al cielo? Es allí la complejidad, pero también
el sentido lógico de decir que Cristo murió por todos. Si murió por todos, todos tienen que ser salvos. La pregunta es, ¿qué significa que Cristo murió por todos? Es como si nosotros habláramos de lo siguiente: todos nosotros construimos este local. ¿Podemos decir eso? En sentido general pudiésemos decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque todos participamos en algo. Pero yo no, o ustedes no echaron una pala, no pegaron un bloque, ¿sabe? No hicieron algo en específico. Y lo que estamos haciendo con el Evangelio es ver lo que significa ese todo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el punto. Una cosa es que Dios haya amado a la humanidad y otra cosa es que ha salvado a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el mismo versículo lo declara. Vamos a recitarlo. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Muy bien. Dios amó al mundo. ¿Y qué hizo por el mundo? Envió a su Hijo. Perfecto. ¿Para qué? Muy bien. Para que todo quien en Él crea. ¿Qué va a pasar con los que creen? Sino que tienen el versículo más usado para contradecir esta doctrina nos habla de la expiación limitada. Dios envió a su Hijo a morir por los que creen en Él, no por todo el mundo. Una cosa es que Dios exprese su amor por el mundo y otra cosa es que salve a todo el mundo. Busque por un momento Juan 3:16, por favor. Ahora lean el versículo 17. Alguien que lo lea. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muy bien. Vea el 17. ¿Cuál es el propósito de enviar a su Hijo? No condenar al mundo. Salvar, ¿verdad? No condenar. Dios envió a su Hijo en esa venida para salvar al mundo. ¿Qué significa salvar al mundo según Juan 3:16? Lea el versículo 18. ¿Sí lo vio? Ahora, ya que lo leyeron, lo voy a leer para ustedes y voy a hacer las mismas preguntas. El que en Él cree, ¿quién es Él? Cristo. No es condenado. ¿Qué pasa con el que cree en Cristo? Ya va. Me estás hablando de condenación, pero me dijiste que Dios envió a Jesús para salvar al mundo. Pero si va a salvar al mundo, ¿cómo personas pueden ser condenadas? Vean que el pensamiento de Juan nunca es universalista. Nunca es general. Él habla del amor de Dios por el mundo, porque lo que quiere decir es que Dios amó a las personas y envió a su Hijo para salvar del mundo a aquellos que les despreciaban. Pero él particulariza, Juan, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa con él? Ese verbo ser está ¿en qué? En pasado. Ya ha sido condenado. Interesante. ¿Cómo es que ya ha sido condenado? Si es que es condenado cuando no cree. Y allí donde entra una vez más, en esta armonía, la elección incondicional, el llamamiento eficaz, ya ha sido condenado. No cree. Es algo pasado, porque no ha creído. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que Juan 3 de ninguna manera quiere decir que Dios murió por todo el mundo de igual manera. Una cosa es decir que el sacrificio de Cristo expiatorio tiene el poder para salvar a todo el mundo, a decir que se aplique eficazmente
para todo el mundo. Por ejemplo, piensen en un millonario. Ya lo tienen en la mente, un millonario. Díganmelo. El más famoso ahorita, ¿verdad? Mediático, está bien. ¿Para quién se aplica su fortuna? ¿Para quién se aplica? ¿Quién se beneficia de ella? Lo más cercano y los que trabajan con él, supongamos. Pero la fortuna de Elon Musk tiene el poder de sacar a Venezuela del problema económico que tiene. Pregunto, ¿la fortuna de Elon Musk tiene el poder para sacar? ¿Tiene plata? ¿Cuántos países no pueden mantener con su fortuna? Pero se aplica a nosotros. Simplemente quiero ilustrar el hecho que es diferente que algo tenga el poder de a que se aplique eficazmente a ese todo. Él tiene el poder para hacer muchas cosas con su plata, pero él decide dónde aplicarlo. En este caso particular, Juan, el apóstol, nos está enseñando que sí, Dios amó al mundo, y la expresión de amar al mundo es que envió a salvar del mundo. El mundo no se merecía nada. Los hombres del mundo despreciaban a Dios. No lo querían, eran enemigos. Y Dios mostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el punto. Vea que esa es la idea de pensamiento de Juan, porque el versículo que viene, el versículo 19 dice, léalo allí, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué pasó cuando vino la luz al mundo? La rechazaron. Ven que Dios amó definitivamente a este mundo, a la humanidad. ¿Significa eso que va a salvar a todos? Por eso es que habla de condenación, por eso es que habla de creer. Es decir, aquellos por los que Cristo murió son aquellos que creen. No es una conclusión de lo que de Juan 3, 16, 17, 18, 19, 20. De allí que nosotros hablemos de una expiación limitada. Cristo, el sacrificio de Cristo tiene el poder para salvar a todo el mundo. El poder, sí, pero ¿se aplica a todo el mundo por igual? No, hermanos, es lógico. Si Cristo murió eficazmente por alguien que no cree, entonces se contradice. Si Cristo murió eficazmente por alguien que no le ama, que no, se contradice. Ahora, si Cristo murió eficazmente por alguien que en este momento no le ama, es porque seguramente esa persona va a creer en el futuro. Una cosa corresponde a la otra. Por eso es que la confesión de fe en el capítulo 8 acerca de Cristo el mediador, en el párrafo 5 lo dice de esta manera. Dice así: el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos dados a Él por el Padre. Es decir, ¿para quiénes compró Jesús una herencia? Para todos aquellos que han sido dados a Él por el Padre. En segundo lugar, dice capítulo 11 acerca de la justificación, párrafo 4. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Cristo murió por los pecados ¿de quién? Pastor, está bien, usted me está diciendo eso, pero me preocupa algo. ¿Cómo yo le voy a predicar el evangelio a alguien? Porque yo siempre le he predicado, Cristo murió por tus pecados, Cristo te ama.
Eso es lo que yo digo. ¿Cómo hago ahora? Bueno, usted puede comunicar y expresar, como Juan lo hizo en su momento, el amor que Dios ha tenido al mundo al enviar a Cristo a salvar pecadores. Y que Él oferta la salvación a todos. Y que solamente son salvos los que creen en Él. Si tú crees en Cristo, Él perdonará tus pecados. Porque Cristo vino a salvar pecadores. Y usted está siendo totalmente consecuente con la palabra de Dios y con esta doctrina. Es que Cristo vino a morir, a salvar. Su justicia se aplicará a ti si le amas, si crees en Él, si te arrepientes de tus pecados. Dios hasta ahora ha mostrado o está mostrando su paciencia contigo. ¿Por qué? Porque no te ha consumido. Tú te mereces el infierno como yo lo merecía. Y me envió a mí hoy aquí. Mira, me envió a decirte esta verdad, que necesitas a Cristo, de lo contrario perecerás. Porque el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero el sacrificio de Cristo es poderoso para perdonar al peor de los pecadores. Como lo hizo con Pablo. Por eso ven a Cristo, arrepiéntete. Y ven que estoy siendo totalmente consecuente. No quiero cautivar con medias verdades a las personas. Quiero recordarle tanto que Dios está dispuesto a perdonar pecadores, como que también está dispuesto a condenar a pecadores si no se arrepienten, porque le están rechazando. Una vez, y es un método que usted puede usar, yo estaba predicando aquí en la plaza, y una de las cosas que le decía a una, bueno, no era una muchacha, una mujer ya entre muchacha y ajá, para arriba, ¿no? Yo le preguntaba, mira, yo vengo aquí de parte de Dios. Ay, pastor, pero si dicen los otros. No, es que yo, ¿quién me envió a predicar? No fue Dios. Yo voy a predicar de parte de Dios. Y voy a predicarte la palabra. Quiero que escuches el evangelio por el bien de tu alma. Y las personas, tú sabes que se ponen contra otro evangélico. Pero fíjate lo que estás haciendo tú ahorita. Piensa en esto. ¿Cuántas veces han venido evangélicos a predicarte? No, hombre. O sea, que tú me estás diciendo que todas esas veces has rechazado a Cristo. Y tú me dices que Él te va a salvar y que no te va a enviar al infierno, cuando tú eres el que le has rechazado. Y uno empieza a introducir con el evangelio otras verdades. ¿Sí se dan cuenta? Yo le estoy diciendo a esa persona que necesita a Cristo y que Dios ha enviado a salvar. Yo no sé si es elegido o no, ¿verdad? Yo no soy pitonizo ni conozco los decretos perfectamente de Dios. No conozco perfectamente la mente inescrutable de Dios. Por eso yo le predico como si fuese su último día. Y yo lo que le hago saber es que si rechaza a Cristo, lo rechaza porque ella quiere, no porque Cristo ha sido indiferente a ella o a él. ¿Sí se dan cuenta? Que los recursos son innumerables cuando nosotros tenemos la verdad clara en nuestra mente para predicar el evangelio. Y es mucho más contundente que simplemente venir y decir, sabes que Cristo te ama. Sabes que Él murió por tus pecados. Y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y como ese plan maravilloso, vas a perder el plan maravilloso. Entonces la gente ve a Cristo como que yo estoy bien. Si se lo dice a Elon Musk, dice, pero qué plan maravilloso, yo estoy construyendo una ciudad en Marte. Yo estoy planificando llevar la civilización de la Tierra a Marte. Qué maravilloso, yo soy el maravilloso aquí. ¿Qué otro plan maravilloso puede pensar Elon Musk? O otra persona que controla la esfera de poder del mundo. Ellos deben entender que de despreciar al único Salvador perecerán en el infierno con toda su fortuna. Asimismo el resto de los pecadores. Por eso es que no te limites a decir una media verdad. Hay un plan maravilloso, por supuesto. Pero, ¿qué pasa si desprecias ese plan maravilloso? El plan maravilloso es con Cristo, su gloria. El plan maravilloso implica que a ti te puedan decapitar mañana por creer en Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Que a ti te puedan encarcelar por predicar el evangelio. Qué maravilloso, el plan maravilloso. Gracias, Señor. Que tú puedas quedar pobre por creer en Cristo, sin familia por creer en Cristo, sin esposo o sin esposa por creer en Cristo. Qué plan maravilloso. Sí, porque Cristo es lo maravilloso en este asunto. Por eso,
Cuando nosotros estamos pensando en la expiación limitada, estamos hablando de la verdad de Dios, que el sacrificio de Cristo no se desperdicia ni un poquito. Él murió por los suyos, eficazmente, aunque tiene el poder con su sangre de salvar a todos. Por lo tanto, eso es lo que queremos comunicar. De hecho, Jesús fue muy claro. Mateo 1:21. Búsquelo ya en su Biblia. Jesús fue muy claro con esto. Lo que pasa es que leemos a media la palabra de Dios. Uno 21. ¿A quién salvará? A su pueblo. Ok. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamando a los hijos, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y las que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para dar su vida en rescate por quién? Por muchos. Eso lo está diciendo Cristo. Romanos 8, 29 al 30. Para que tengan eso como una imagen de Dios, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que se destinó a esta familia no el amor también, pero destinó a ellos también. Muy bien. Ahí está claro también. ¿A quiénes justificó? A los que llamó. ¿Y a quiénes llamó? A los que predestinó. ¿Y a quiénes va a glorificar? A los que justificó. Vea que, obviamente, si hay algunos elegidos, no son todos, y a eso fue lo que justificó. Es decir, la justificación de Cristo se aplicó a los que creen en Él. ¿Cuál es el problema de creer algo contrario? El problema es que, en primer lugar, podemos estar engañando a la gente. El universalismo o la expiación general, el universalismo o la expiación general atenta contra la verdad escritural de que Dios es soberano sobre la salvación y sobre la verdad escritural del infierno y sobre la verdad escritural de la sustitución eficaz de Cristo. Puedes estar engañando a la gente. Entonces la gente dice que está bien con Dios por una mala comunicación de los evangélicos o mala creencia. Porque los evangélicos se encargaron de enseñarle al mundo entero que Dios los ama, que Cristo murió por todos. Pero en algún momento Cristo me va a salvar. Además, yo soy hijo de la promesa, dicen algunos. Mi mamá es evangélica. Y toda esa malinterpretación, no ser honestos y tener una lectura honesta de la palabra de Dios nos lleva a comunicar mal el evangelio. Y hemos sido los culpables. Hemos sido los culpables de comunicar inadecuadamente la verdad de Dios. Pero queremos que sean salvos y por lo tanto tratamos de ser refinados, adecuados, decirle la verdad aunque duela. No, pero es que si se ofenden. Bueno, pero que se ofendan.
que se ofendan. O es mejor que te digan que tienes la nariz sucia en un evento público y alguien sea valiente y te diga, mi hermano, límpiate la nariz, que tienes un burrote aquí. Que se limpió, porque hay muchas personas más que te van a ver y no pasas la vergüenza, ¿verdad? Que se molesten. Pero es que tú no lo haces para que la gente se moleste, tú lo haces por su bien. Tú estás rescatando, estás tratando de salvar a las personas del infierno que van a vivir. Quieres que sean salvas, dile la verdad. Con mansedumbre, con amor, por supuesto, pero igual se van a resistir. Juan 17, 1 y 2. Juan 17, 1 y 2. Padre, la hora ha llegado, glorifica a su Hijo, para que el Espíritu glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que le diga eterna a todos lo que le dije. ¿A quiénes? A todos los que le diste. 7 y 9, léelo en ese mismo pasaje. 7 y 9, Henry. 7 al 9, mejor dicho. Ahora he conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti, porque las palabras que me dije les serán, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente y saliste y han creído que te enviaron. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me di, porque tú son. Muy bien. Vamos a leer otra vez con calma. ¿Quién se supone que está diciendo estas palabras? Cristo Jesús. Y Él está orando, mejor dicho, rogando. ¿Rogando por quiénes? Por lo que el Padre le dio a Él. Pero Él hace una aclaración. ¿Por quién no ruega? Juan. Ese Juan fue el mismo que escribió Juan 3, no capítulo anterior. ¿Podemos decir entonces que en la mente de Juan había una idea universalista de la expiación de Cristo? De ninguna manera, es el mismo. Respetemos por lo menos los principios hermenéuticos o de lectura natural. El pensamiento de él fue expresar que Jesús vino a morir por los suyos. De hecho, fue tanto que cuando a Jesús le seguían por sus milagros y porque le daba comida a la gente, él se volteó y le dijo: yo sé que ustedes me siguen por la comida y por los milagros, pero el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera venir en pos de mí, dice Lucas 14, y no aborrece, imagínense los términos que usa, a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, aún su propia vida, sus bienes, no puede ser mi discípulo. Si hubiese sido lo contrario, vénganse todos, no importa, todos van a ser salvos. No le interesaba eso, no le interesaba el número, le interesaban los suyos. Las personas buscaban a Cristo por las razones inadecuadas, como de hecho aún le buscan. Pero mi amado hermano y amigo, por favor, ve que Cristo murió por los suyos. Y los suyos son los que creen. Los suyos son los que creen y obedecen. Los suyos son los que creen, obedecen y están dispuestos a llevar sobre sus hombros la carga de Cristo. Son gobernados por Cristo, no por sus propios intereses. Están dispuestos a negarse a sí mismos y sufrir con Cristo, con tal de que Él sea glorificado y conocido en las naciones. Esos son los suyos, no los que tienen a Cristo y a Dios en la boca, pero no en el corazón. ¿Sí se dan cuenta? La expiación limitada refuerza el hecho de que la santificación es una verdad solamente en aquellos que tienen el Espíritu de Dios, no en los otros. La expiación particular refuerza la verdad de que solamente son santificados los que aman a Cristo, no los otros. Y una vez más se demuestra eso. Hermanos, en el pueblo de Israel, volviendo a la ilustración anterior, solamente los que eran beneficiados de la expiación eran los que llevaban su cordero. Si usted no lleva ese cordero, ni que lo faen chiquito. Y si lo hablamos de manera general, solamente aquellos que eran beneficiados de la expiación
una vez al año, eran los que formaban parte de la nación y que tenían la identidad de la nación, eran el pueblo de Israel, no todo el mundo. Lo mismo pasa con la iglesia. Yo puedo decir aquí que hay creyentes, por supuesto, pero sé yo perfectamente y conozco perfectamente el corazón de todos los que estamos aquí. No. Pero sí quiero que todos sepan que Cristo murió por los suyos y su obra es tan eficaz, tan poderosa, tan eficiente, que santificará a los suyos. Y eso te ayuda a evaluarte. ¿Ves? Si yo te digo la verdad, tú dices, ok, ¿qué es mi vida ahorita? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy andando? ¿Estoy creyendo en Cristo? Yo creo que puedo despreciar a Dios y hacer con Dios lo que yo quiera porque Él me ama y ya. Si se dan cuenta, como ya pueden evaluarse ustedes mismos, si yo puedo evaluarme. Por supuesto, es una verdad que incomoda, pero que me hace pensar. Así que les animo que lo vean de esa manera. Por otra parte, en una aplicación particular, yo pudiese estar hablándole solamente a las personas que yo creo que son salvas, porque tengo ojos biónicos espirituales, pero no le hablo a todos. ¿Por qué les hablo a todos? Porque eso está en las manos de Dios, no en las mías. Mi trabajo es predicar el evangelio, es enseñarle a todos la verdad de Dios, lo mismo que tenemos que hacer con el mundo. No me estoy parando aquí en la iglesia, no entres tú, no, tú no eres, o tú no. Esta clase es muy, no. Escúchenlo todos los que lo pueden escuchar, para el bien de sus almas. Y quiera Dios darles salvación y darles vida eterna. Juan, ¿tenías una pregunta? ¿O ya te olvidó? ¿Cómo es la cosa? Cristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la salvación por toda la humanidad. Por toda la humanidad. ¿En qué sentido lo dices? ¿Que las personas que qué? Ah, claro, que los que creen, pues por supuesto. Por eso es diferente decir que Cristo murió por todos los que creen en Él. ¿Sí te das cuenta? Pero es decir, claro que tenía el poder de llevar a cabo la expiación de los pecados de toda la humanidad. ¿Pero fue así? No. ¿Tiene el poder? Por supuesto que sí, nadie lo quita. Ay de aquel que diga que la sangre de Cristo no es poderosa para perdonar el pecado del mundo. Pero hay de aquel que diga que Cristo aplicó igualmente su sacrificio a todas las personas de la humanidad por igual. Por eso, Juan, es que hay que pensar en que la muerte de Cristo y sus beneficios, lo que obtuvimos de esa muerte, se aplica perfectamente solamente en aquellos que creen. Porque imagínate que tú le digas a alguien, no, sí, Cristo murió por ti y esa persona se vaya al infierno. ¿Si te das cuenta? Lo que significan las implicaciones. Sí, al decir que Cristo murió por alguien, tenemos que tener cuidado, aunque yo entiendo que el pensamiento ya está muy generalizado y lo tenemos muy común, muy trivializado. Pero si refinamos nuestro pensamiento, al decirle a alguien que Cristo murió por él, en ese sentido exacto y específico, yo estoy diciéndole, todos los beneficios de Cristo son aplicados a ti. Es diferente que yo le diga, si tú crees en Cristo, los beneficios de su muerte son aplicados a ti. ¿Ves la diferencia? ¿Seguro? Una cosa son los beneficios en la vida de alguien y otra cosa es que Cristo puede perdonar si se arrepiente de sus pecados. ¿Cuál es la condición? Arrepentimiento y fe. Creer. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería regalar un poco es que ya usan muchas expresiones como el hijo y el niño. Es como si yo dijera, todo el mundo vive mi cumpleaños, pero no, porque yo me refiero a todo el mundo vive mi cumpleaños, me refiero a lo que yo conozco, lo que yo sé que es mis amigos, pero generalizo a todos los que yo conozco como todo el mundo. Pero y así mismo podemos ver también en la escritura que muchas veces no se sostiene, pero
en el caso de la escritura, Jesús se refiere a lo que el Padre le dio, solo lo que viene en él, no el mundo en general. Ah, muy bien. Así es. Claro. En el hebraísmo la exageración, la hipérbole es un recurso usado mucho en la comunicación hebrea. De allí que el todo, ¿no? Del todo. Es verdad. Todo el mundo fue para tu cumpleaños, no fue, ¿verdad? No caben todos en tu casa. Es verdad. Alondra. Ok, también puede ser otra implicación. Así es. Luis. Ok. Claro. Que probablemente ellos no son ovejas de Cristo, no creen, no habría significado para ellos. Está hablando de ovejas, en Juan 10. De hecho, ellos se pusieron bravos por eso. Ellos lo entendieron tan bien que se pusieron bravos. Claro, claro. Sí. Bueno, hermanos, es una realidad bíblica que nos beneficia de las maneras que ya les comenté. Pero, antes de cerrar, quiero decirles, hay muchos más argumentos que podemos ver en la próxima clase, hablando de algunos conceptos escriturales en general que ya les he mencionado brevemente. Sin embargo, atesore esa verdad porque Cristo fue eficiente en su obra. En segundo lugar, por favor, ahora usted habla de la expiación limitada y esos términos teológicos, cánones de Dort, habla de doctrinas de la gracia, expiación limitada. Y cuando sale y viene otro evangélico cristiano a decirle que Cristo murió por todo el mundo, usted mató a la pobre persona. Escúchenme. La mansedumbre caracteriza al cristiano de tal manera que puede llevar a su hermano a la luz, no destruirlo. El conocimiento de Dios te hace más humilde, no más orgulloso. El conocimiento de Dios en ti exalta el carácter cristiano, no tu propia gloria o entendimiento. Entiende que lo que sabes lo sabes por gracia. Por eso, cuando estés predicando el evangelio con otra persona o cuando estés hablando con otro cristiano y use ese tipo de terminología, antes de simplemente decir estás equivocado, pregúntale, ¿qué quiere decir con eso? No piensas en esto, sé paciente, porque tú también pensabas lo mismo, yo también pensaba lo mismo. Por favor, trata de alumbrar el pensamiento de tu hermano, amándolo de tal manera que él vea y caiga en su propio juicio. Ok, sí es verdad. Hermano, ¿tú quieres decir que todas las personas van a ser salvas? Porque es lo que se nos ha enseñado y se ha generalizado. Así que no seas insensato, por favor, y ama a tu hermano de tal manera que juntos puedan predicar el evangelio. Vamos a predicar. Y recuérdale, no, pero no es mejor decir que Cristo te perdonará si tú crees en Él. No es mejor decir eso.
y lo guías, lo amas, lo acompañas, le prestas un libro, oras por él, le haces preguntas. Nuestro trabajo es hacer lo posible, a pesar de la oposición que causa el Evangelio, de que las personas nos den su oído, porque el Evangelio viene por el oír, la salvación viene por el oír, y el oír, si ellos cierran su oído, lo primero que le van a decir es hereje, porque usted no le va a dar la oportunidad de explicarle lo que usted quiere explicarle. Yo tengo aquí una hora explicándole, y he enseñado esto como 300 veces. Entonces usted seguramente necesitará más tiempo, más paciencia, enséñale la verdad, pregúntale, instrúyele y sea humilde con lo que está aprendiendo, sabiendo que Dios va a usar inclusive su manera de comunicarse para acercar a otras personas a Él. ¿Está bien? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos luz. Acomoda cada pensamiento en nuestros corazones y en nuestra mente y permítenos, por favor, honrarte en nuestra propia vida, Señor, con estas verdades. Glorifícate en santificar a tu iglesia y ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Queremos ser precisos y refinados en el pensamiento acerca de tu carácter, porque tú no quieres, Señor, que nosotros pensemos en otro camino a la salvación, sino solamente Cristo. Tú no quieres que pensemos inadecuadamente de ti. Danos luces, te lo ruego, y bendícenos con ello. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,